Valeria ya sabía que algo estaba mal cuando vio su nombre en la pantalla. No era una advertencia, no era una consulta, era una acusación silenciosa. El sistema mostraba accesos no autorizados, fechas, horas. Todo coincidía con su turno nocturno, mientras arriba celebraban que el niño estaba estable. Abajo alguien buscaba un culpable, y ese culpable ya tenía rostro. Ella no gritó, no corrió, no intentó justificarse, porque entendió algo en ese instante. Salvar una vida no siempre protege a quien lo hace, y el precio estaba a punto de cobrarse. Valeria Cruz llegó al edificio cuando la ciudad ya estaba en silencio. El turno nocturno siempre era suyo, porque nadie más lo quería. Las luces blancas del centro de monitoreo la hacían sentir pequeña. Se sentó frente a la consola con el café ya frío. Respiró hondo antes de encender las pantallas. Cada noche era igual, y cada noche parecía más larga. Sabía que no tenía margen para errores. Su contrato dependía de números que no controlaba. El sueldo era lo único estable. En su vida pensó en el alquiler que vencía pronto. Pensó en no llamar la atención y volvió la vista a los datos que no dormían. El sistema médico funcionaba conectado a decenas de sensores. Entre todos los nombres, uno siempre destacaba. Tomás Roldán aparecía marcado en rojo suave. Era el único monitoreo personal y constante. Valeria sabía perfectamente quién era ese niño. Todos lo sabían aunque nadie lo dijera. Era el hijo de Esteban Roldán, el dueño de la empresa, el hombre que podía despedirla con una llamada. El sistema debía mantenerse perfecto. No existía la palabra falla para ese perfil, y esa presión flotaba en el aire. Valeria revisaba cada parámetro con cuidado excesivo, no porque fuera parte del protocolo, sino porque el miedo le afinaba los sentidos. Cualquier cambio mínimo le aceleraba el pulso. Sus manos se movían rápido pero suaves. Había aprendido a no dejar rastros innecesarios. La pantalla mostraba estabilidad aparente. Los gráficos subían y bajaban dentro de lo normal. Nada indicaba urgencia todavía. Aún así, Valeria no se relajaba. Con Esteban Roldán nada era realmente normal, y eso ella lo había aprendido temprano. El nombre del magnate aparecía en correos internos a diario. Nunca escribía mucho, solo órdenes claras, nunca explicaciones, nunca preguntas. Valeria lo había visto una vez de lejos, alto, serio, rodeado de asistentes. No recordaba su rostro con detalle, solo la sensación de frío que dejó al pasar. Era el tipo de poder que no gritaba, no necesitaba hacerlo. Todos sabían qué pasaba cuando algo fallaba. La madrugada avanzaba lenta. Valeria marcaba cada revisión en silencio. Las pantallas iluminaban su rostro cansado. El edificio parecía vacío. El eco de sus pasos era lo único vivo. En ese turno, ella no existía para nadie. Era solo una sombra cuidando números ajenos. Sabía que su trabajo nunca sería reconocido, solo notado si algo salía mal. Eso la mantenía alerta. Ese miedo constante la hacía eficiente y también invisible. A las 2 de la mañana exactas, algo cambió. No fue una alarma sonora. No fue un aviso grande, fue una pequeña desviación en la curva, un detalle que muchos habrían ignorado. Valeria frunció el ceño al verlo, amplió la pantalla y revisó el origen. El sistema no marcaba error crítico, pero algo no estaba bien. Ese tipo de cosas no aparecían solas. Su respiración se volvió más lenta y su mirada más fija. El nombre de Tomás volvió a brillar en la pantalla. La desviación estaba ligada a su módulo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese sistema no admitía fallos. Revisó el historial de las últimas horas. Todo parecía correcto, demasiado correcto. Ese tipo de perfección también era sospechosa. Pensó en avisar a un superior. Recordó cuántas veces nadie respondía de noche y dudó con el cursor suspendido. Valeria miró el reloj de la pared. Sabía que cada minuto contaba.
No tenía autoridad para intervenir, no tenía respaldo para equivocarse, pero tampoco podía fingir que no veía nada. Ese era el tipo de decisiones que nadie enseñaba, las que se toman en siendo silencio, sin testigos, sin aplausos. Pensó en cerrar la ventana y seguir, pensó en obedecer sin pensar, y sintió como la presión le subía al pecho. Tomó aire y volvió a revisar los datos. Comparó registros antiguos, buscó patrones ocultos. Algo no encajaba del todo. El sistema estaba sosteniéndose por inercia, como si alguien hubiera tapado algo antes. Valeria se inclinó hacia la pantalla. Sabía que si seguía mirando iba a encontrar más, y que encontrar más significaba problemas. Su mano tembló apenas sobre el teclado. El silencio del lugar se volvió pesado y la sensación de peligro empezó a crecer. En ese momento apareció un nuevo aviso en la esquina inferior. No era una alarma, era una advertencia silenciosa. El sistema pedía una verificación manual. Valeria entendió lo que eso significaba. Si avanzaba, no habría marcha atrás. Si ignoraba el aviso, podría fingir que nunca existió. Miró de nuevo el nombre del niño. Miró la hora. Miró la puerta vacía del centro de control y supo que en los próximos minutos tendría que decidir algo que podía costarle el trabajo o algo mucho peor. Valeria mantuvo la pantalla abierta durante varios segundos. El aviso seguía allí sin desaparecer. El sistema no gritaba, pero insistía. Ella sabía que esa verificación no era rutinaria. Significaba intervenir en un módulo sensible. Especialmente sensible cuando se trataba de Tomás. Miró alrededor como si alguien pudiera verla. El turno nocturno seguía vacío. Nadie supervisaba directamente esas decisiones. Eso la hacía responsable en todo. Sintió como el estómago se le cerraba y volvió a leer cada línea del aviso. Decidió contactar al supervisor de guardia. Marcó el número interno con cuidado. El tono sonó largo. Demasiado largo. Nadie respondió del otro lado. Volvió a intentarlo. El silencio se repitió. Sabía que de noche siempre era así. Los problemas se resolvían solos o se dejaban para la mañana. Valeria colgó despacio, sintiendo que el tiempo se le escurría y que la responsabilidad ya era suya. En la pantalla apareció un nuevo mensaje automático. No era una alerta técnica, era una orden interna, firmada por Esteban Roldán. El mensaje era breve. Ningún problema debía escalarse esa noche. Cualquier desviación debía registrarse al final del turno. Valeria leyó el texto más de una vez. Entendió el mensaje oculto. No quería llamadas, no quería informes, no quería sorpresas, solo resultados perfectos. Y eso no admitía discusión. El peso del nombre de Esteban cayó sobre ella. No hacía falta que estuviera presente. Su autoridad llenaba el lugar. Valeria sabía lo que significaba desobedecer. Había visto compañeros desaparecer por mucho menos un error, una duda, una pregunta fuera de lugar. Todo se pagaba caro. Ella era prescindible. El sistema no. El hijo del magnate mucho menos. Ese desequilibrio se volvió evidente y le dejó claro quién podía perderlo todo. Valeria volvió a observar los datos. La desviación seguía creciendo lentamente. No era visible para cualquiera, pero ella la veía. Sabía que si cruzaba cierto límite, el sistema entraría en modo crítico, y entonces ya no habría forma de ocultarlo. Pensó en seguir la orden, registrar todo al final, esperar a que alguien más se hiciera cargo. Pero el reloj avanzaba, y la gráfica también. Cada segundo hacía más difícil fingir normalidad, y esa espera se volvía una decisión en sí misma. Intentó enviar un mensaje interno explicando la situación. No fue detallado, solo una advertencia breve. El sistema lo dejó en espera, sin confirmar envío. Valeria cerró los ojos un momento. Sintió el cansancio acumulado, la falta de sueño, la presión constante de no fallar. Ese trabajo nunca había sido seguro, solo parecía estable desde afuera.
Ahora estaba claro que nadie la respaldaría si algo salía mal y que cualquier movimiento quedaría registrado. Incluso los que intentaban evitar una tragedia, la desviación, alcanzó un nuevo valor. No era una cifra alarmante, pero era una señal clara. Valeria conocía esos números. Había estudiado ese sistema durante meses. Sabía que esa curva no debía comportarse así. Pensó en Tomás, en su respiración monitoreada por sensores, en su cuerpo, dependiendo de líneas invisibles. La idea de no hacer nada le resultó insoportable, pero hacer algo significaba cruzar una línea, una que no estaba autorizada, una que podía costarle el empleo y posiblemente algo más. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. El cursor parpadeaba esperando una orden. Valeria sentía que todo el edificio contenía la respiración. No había sirenas, no había gritos, solo una presión silenciosa, el tipo de presión que no se puede explicar después. La orden del magnate seguía clara en su mente, pero la realidad, frente a sus ojos, era otra, y entre obedecer o actuar. Sabía que cualquiera de las dos opciones tendría consecuencias que no se podrían deshacer. El sistema mostró una proyección a corto plazo. Era discreta, casi invisible, pero suficiente para entender el riesgo. Si nadie intervenía, el fallo avanzaría sin avisar. Valeria tragó saliva. Pensó en levantarse y marcharse. Pensó en cumplir la orden y en protegerse. Pensó en no ser la responsable, pero el nombre del niño seguía allí, iluminado en la pantalla, recordándole que no era solo un número, que no era solo un protocolo y que la decisión ya no podía postergarse. Cuando el reloj marcó las 2:15, Valeria tomó una decisión. No la dijo en voz alta, no la registró aún. Simplemente movió el cursor hacia el módulo restringido. Sabía que ese acceso quedaría grabado. Sabía que no había autorización previa. Sabía que si alguien revisaba los registros, su nombre aparecería primero. La pantalla pidió confirmación. El sistema le dio una última oportunidad de retroceder. Valeria respiró hondo y antes de hacer clic, entendió que acababa de cruzar un punto sin retorno. Valeria ingresó al módulo restringido con cuidado. El sistema respondió con un retraso mínimo. Las líneas de código aparecieron en tonos grises. Nada estaba diseñado para decisiones humanas. Todo seguía rutas automáticas. Ella sabía que ese acceso no estaba permitido. Cada segundo dentro de ese módulo era una infracción, pero la desviación ya no podía ignorarse. Valeria avanzó despacio revisando cada parámetro. Sus dedos se movían con precisión contenida. El silencio se volvió más denso y la sensación de estar vigilada no la abandonó. El protocolo indicaba esperar autorización superior, pero esa autorización no llegaría. Valeria lo sabía. El mensaje de Esteban seguía activo en el sistema. Ningún problema debía escalarse. Eso incluía decisiones como la suya. Ella recordó reuniones donde el magnate hablaba sin levantar la voz, frío, directo, definitivo, nunca preguntaba por nombres, solo por resultados, y cuando no lo sabía, la consecuencia era inmediata. Ese recuerdo la hizo apretar la mandíbula y seguir adelante sin mirar atrás. La desviación estaba localizada. No era un fallo total, era una acumulación lenta, una serie de pequeños ajustes automáticos que juntos creaban un riesgo real. Valeria identificó el punto exacto. Sabía cómo corregirlo. Había visto algo similar en simulaciones, nunca en un entorno real, nunca con el nombre de Tomás involucrado. El sistema pedía confirmaciones adicionales, advertencias en pantalla, mensajes que desalentaban cualquier intervención. Valeria los leyó uno por uno y continuó. Mientras avanzaba, una notificación interna apareció en la esquina. Era un recordatorio automático de cumplimiento, firmado también por Esteban Roldán. Reforzaba la tolerancia cero. Repetía la palabra responsabilidad, como si el sistema mismo hablara con su voz. Valeria sintió un escalofrío. Ese
Tipo de mensajes no eran casuales, aparecían cuando alguien estaba cruzando límites. Ella entendió la advertencia, pero ya estaba demasiado adentro. Cerrar el módulo ahora dejaría todo igual, y ella sabía que eso no bastaba. El riesgo seguía creciendo. Aunque nadie más lo viera, Valeria aplicó el primer ajuste manual. El sistema respondió con una breve pausa. Los gráficos se reacomodaron lentamente. Nada explotó, nada colapsó. Eso no significaba que estuviera bien, solo significaba que aún había margen. La desviación disminuyó apenas, lo suficiente para confirmar que iba por el camino correcto, pero ese tipo de corrección dejaba huellas, registros internos, cambios visibles para una auditoría. Valeria era consciente de ello. Cada acción quedaba asociada a su usuario, a su turno, a su nombre. Pensó en detenerse, en dejar el resto al sistema, pero el monitoreo mostraba que no era suficiente. El riesgo seguía latente, no inmediato, pero constante. Ese era el tipo de fallos que se manifestaban sin aviso. Horas después, cuando ya no había tiempo para corregir, Valeria sabía eso, lo había estudiado, lo había visto en informes antiguos. Ese conocimiento ahora pesaba, porque ignorarlo también era una decisión, y una que podía tener consecuencias irreversibles. Especialmente cuando nadie estaba mirando, aplicó un segundo ajuste, más profundo, más arriesgado. El sistema mostró una advertencia roja, no una alarma, pero sí un límite claro. Valeria dudó apenas un segundo. Sabía que cruzar ese punto era grave, pero también sabía que era necesario. Los datos comenzaron a estabilizarse, la curva se suavizó, los valores volvieron a rangos aceptables. El nombre de Tomás dejó de parpadear. Ese pequeño cambio le aflojó el pecho, pero también le recordó algo importante. Nada de eso estaba autorizado, y nadie sabía lo que ella acababa de hacer. Mientras observaba los nuevos datos, Valeria escuchó el sonido de un correo entrante. No era del sistema. Era un mensaje directo. Esteban Roldán solicitaba un informe general, nada específico, nada detallado, solo una confirmación de estabilidad. Valeria leyó el mensaje con el pulso acelerado. Sabía que responder con sinceridad significaba exponerse. Sabía que mentir significaba cargar con todo sola. El cursor parpadeaba en la respuesta, esperando una decisión, y esa decisión definiría lo que vendría después. Mucho más que la corrección técnica. Valeria escribió una frase breve. El sistema operaba dentro de parámetros normales. No explicó los ajustes, no mencionó el acceso, envió el mensaje y sintió como el peso caía sobre sus hombros. La estabilidad momentánea no le trajo alivio, solo una certeza. Si algo más salía mal, no habría margen para explicaciones. Ella ya había mentido. Había ocultado información crítica, y eso la colocaba en un lugar peligroso, del que no se sale fácilmente, especialmente cuando el poder decide no escuchar. Minutos después, el sistema confirmó estabilidad completa. Los indicadores se normalizaron, todo parecía resuelto. Valeria se recostó apenas en la silla, cerró los ojos un segundo, no sonrió, no celebró. Sabía que lo más difícil aún no había llegado, porque cada intervención dejaba rastros, y los rastros siempre se revisaban, no esa noche, no de inmediato, pero inevitablemente. Cuando alguien buscara responsables, su nombre estaría allí, esperando ser encontrado. El sistema siguió funcionando con normalidad aparente. Las gráficas se mantuvieron estables durante varios minutos. Valeria no apartaba la vista de la pantalla. Sabía que ese equilibrio podía ser frágil. Cada valor era revisado 2 veces. Nada indicaba una recaída inmediata. Eso confirmaba que la intervención había sido correcta, pero también confirmaba que había ocurrido algo indebido. La normalidad ahora era una mentira construida, una que solo ella conocía, y ese conocimiento la aislaba más, porque nadie más había tomado ese riesgo. Valeria revisó los registros internos. Sabía que cada acción quedaba almacenada.
Buscó señales de alertas automáticas. Intentó anticipar cómo se vería todo en una auditoría. El sistema no mostraba errores visibles, pero los accesos manuales estaban allí, marcados con hora y usuario. Su nombre aparecía asociado a cada corrección. No había forma de borrarlo sin empeorar la situación. Modificar registros era un delito grave. Valeria cerró esa ventana. Entendiendo que ya no podía retroceder, la decisión estaba tomada y ahora debía convivir con ella. La madrugada avanzaba sin sobresaltos. El resto de los módulos funcionaban con rutina. Pero Valeria ya no sentía alivio. El silencio se volvió incómodo, como si el edificio supiera lo ocurrido. Cada sonido lejano la hacía tensarse. Pensó en levantarse y tomar aire, pero no se permitió desconectarse. Sabía que debía vigilar hasta el final del turno. Cualquier variación mínima debía ser detectada. No podía permitir que algo fallara ahora, no después de haber cruzado ese límite. La responsabilidad pesaba más que antes. En algún momento de la noche, el sistema envió un informe automático a la gerencia. Era un reporte general. Mostraba estabilidad completa. No detallaba las correcciones internas. Valeria leyó el documento antes de que se enviara. Reconoció los valores que ella había ajustado. Verlos allí le provocó una mezcla extraña: alivio por el resultado y temor por la exposición futura. Ese informe sería revisado por alguien. No sabía cuándo, pero sabía quién, y eso le hizo tragar saliva. Pensó en documentar lo ocurrido por su cuenta, dejar constancia de su decisión, pero recordó las palabras de Esteban: errores no tolerados, desviaciones castigadas. El ambiente de la empresa no protegía iniciativas, solo obediencia. Valeria sabía que escribir ahora era firmar su propia condena. El sistema estaba estable, el niño estaba fuera de peligro. Eso era lo único que importaba en ese momento. Al menos eso se repetía para mantenerse firme, aunque en el fondo sabía que no bastaría. Cuando el turno se acercaba a su final, Valeria comenzó a preparar el cierre. Revisó cada módulo una última vez. No había nuevas alertas. Todo parecía resuelto, pero la tranquilidad no llegaba, porque ahora el riesgo era otro, no técnico sino humano. Sabía que con la luz del día vendrían las revisiones, las preguntas, las búsquedas de responsables, y que nadie recordaría quién había evitado el fallo, solo quién había tocado lo que no debía. Al salir del centro de monitoreo, Valeria caminó por los pasillos vacíos. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente seguía alerta. Sabía que esa noche no terminaría al irse a casa. Lo ocurrido la acompañaría, porque no había testigos de su decisión, no había respaldo, no había contexto, solo registros fríos, esperando ser interpretados por alguien que no estaría dispuesto a escuchar. Horas más tarde, ya en su pequeño apartamento, Valeria intentó dormir, pero las imágenes de las pantallas regresaban. El nombre del niño, las curvas estabilizándose, los accesos registrados. Todo se repetía en su cabeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que eso no la protegería. En ese mundo, hacer lo correcto no garantizaba justicia, y esa certeza le oprimía el pecho porque la dejaba completamente expuesta a una decisión que otros juzgarían sin saber. El teléfono vibró sobre la mesa. Valeria abrió los ojos de inmediato. El mensaje era del sistema interno, una notificación de revisión programada, auditoría completa de los módulos críticos. Incluía el turno nocturno, incluía los accesos manuales, incluía su usuario. Valeria se sentó en la cama, sintiendo que el aire le faltaba. Sabía lo que eso significaba. La noche había pasado, pero las consecuencias acababan de empezar. La auditoría comenzó sin anuncios públicos. No hubo correos generales, no hubo explicaciones, solo una serie de accesos bloqueados en el sistema.
Valeria lo notó al intentar revisar un módulo. Su usuario tenía restricciones nuevas. Eso confirmó que la revisión ya estaba en marcha. Nada se hacía visible aún, pero todo se estaba observando. Ese tipo de auditorías no buscaban errores, buscaban responsables, y eso siempre ocurría. En silencio, hasta que el nombre correcto aparecía, Valeria llegó a la empresa ese mismo día. El ambiente era distinto. Los pasillos estaban más tensos, las conversaciones se cortaban al verla pasar. Nadie decía nada directamente, pero las miradas eran suficientes. Ella entendía ese lenguaje, lo había visto antes. Cuando alguien estaba a punto de caer, no había apoyo, no había preguntas, solo distancia, porque nadie quería quedar asociado a un problema que todavía no tenía rostro. En su escritorio encontró una notificación impresa, una citación formal, reunión obligatoria con dirección, sin horario flexible, sin opción de posponer. Valeria leyó el documento 2 veces. No decía el motivo, no mencionaba la auditoría, solo indicaba presencia obligatoria. Ese vacío de información era intencional, buscaba desarmarla, hacerla llegar insegura, sin argumentos preparados. Ella dobló el papel con cuidado, sintiendo cómo el nudo en el estómago volvía, y supo que el silencio ya no era elección. Durante la mañana, Valeria intentó trabajar como siempre, pero su acceso seguía limitado. Algunas funciones estaban bloqueadas, otras solo en modo lectura. Eso la dejaba expuesta, sin posibilidad de corregir nada, sin forma de demostrar competencia. Era una forma sutil de aislarla, de mostrarle que ya no era necesaria, que su rol podía ser reducido en cualquier momento. Cada intento fallido de acceso era un recordatorio de que su lugar era frágil y de que alguien más controlaba ahora sus movimientos. Nadie le explicó nada, ni su jefe directo, ni recursos humanos. Las preguntas quedaban sin respuesta o recibían frases vagas: estamos revisando, luego hablamos, no te preocupes. Esas palabras no traían alivio, traían más inquietud, porque eran las mismas que se usaban antes de un despido. Valeria sentía que el tiempo se estiraba, que cada hora aumentaba la tensión y que la incertidumbre era parte del castigo, un castigo que no necesitaba gritos, solo espera. En los monitores generales apareció una noticia interna. El hijo de Esteban mostraba una mejora notable. El sistema había respondido mejor de lo esperado. El equipo médico celebraba el resultado. Valeria leyó esa nota desde su puesto. Nadie la miró. Nadie la relacionó con ese avance. Su intervención seguía siendo invisible. Ese contraste la golpeó con fuerza. El éxito se celebraba arriba, mientras el riesgo se concentraba abajo. Y ella estaba justo en medio, sin poder hablar, sin poder señalar lo que había hecho. La reunión fue programada para el final del día. Valeria pasó las horas observando. El reloj, cada minuto parecía empujarla hacia algo inevitable. Intentó ordenar mentalmente los hechos, pensar qué decir, qué callar, pero sabía que no se trataba de una conversación justa. Cuando el poder decide, las explicaciones sobran. Lo había visto antes. La verdad no siempre importaba, importaba el control y quién lo había desafiado. Eso la hacía sentirse pequeña, atrapada en una situación que ya no dominaba. Al entrar a la sala de reuniones, el ambiente era frío. Esteban Roldán estaba sentado al fondo. No miró a Valeria al principio. Había otras personas presentes, auditores, directivos. Nadie sonreía. Valeria tomó asiento sin que se lo indicaran. El silencio se prolongó más de lo necesario. Era una forma de presión. Esteban revisaba unos documentos, como si ella no existiera. Esa indiferencia pesaba más que un grito, porque dejaba claro que su presencia era irrelevante, hasta que decidieran lo contrario. Finalmente, uno de los auditores habló. Mencionó accesos no autorizados, cambios manuales en módulos sensibles, fechas, horarios.
Todo coincidía con su turno. Valeria escuchó sin interrumpir. Sabía que cada dato la acercaba al centro del problema. Esteban levantó la vista por primera vez. Su mirada fue directa, sin emoción, sin curiosidad, solo evaluación, como si ya tuviera una conclusión formada. Y ese gesto le dejó claro a Valeria que no había sido llamada para explicar, sino para enfrentar una decisión que ya estaba tomada. La reunión terminó sin gritos ni explicaciones largas. Esteban Roldán habló poco. Dijo que el protocolo había sido violado, que la empresa no podía tolerar decisiones individuales. Valeria escuchó todo de pie. Nadie le pidió su versión. Nadie preguntó por los resultados técnicos. La auditoría se presentó como definitiva, y eso dejó claro que el juicio ya estaba cerrado. No hubo espacio para matices, solo una línea rígida que separaba obediencia de castigo. Valeria entendió que había cruzado esa línea y que ahora cargaba sola con el peso. Le informaron que quedaba suspendida de sus funciones hasta nuevo aviso, sin acceso a sistemas, sin contacto con equipos. Era una medida preventiva. Así la llamaron, pero Valeria sabía lo que significaba. Era el primer paso hacia algo mayor, una forma de apartarla sin hacer ruido, mientras la empresa se protegía. El papel que le entregaron no mencionaba al niño, no mencionaba la estabilidad lograda. Solo hablaba de incumplimientos, y ese vacío la dejó sin aire, porque borraba por completo su acción. Al salir de la sala, Valeria caminó por el pasillo. Principal vio a otros empleados trabajando con normalidad. Nadie parecía notar lo que acababa de pasar. Ese contraste la golpeó. El mundo seguía igual, aunque su situación hubiera cambiado por completo. Sintió una mezcla de vergüenza y rabia. Pero no dijo nada, no miró a nadie. Sabía que cualquier reacción sería usada en su contra. El silencio volvió a imponerse como una segunda piel que la protegía y la asfixiaba al mismo tiempo. En los días siguientes, Valeria permaneció en su casa esperando noticias. El teléfono no sonaba, los correos no llegaban, solo mensajes automáticos, confirmando que la investigación continuaba. Cada hora que pasaba aumentaba la sensación de abandono. Había salvado una situación crítica, pero ahora estaba fuera del sistema, literalmente sin acceso, sin voz, sin forma de demostrar nada. La estabilidad del niño seguía siendo noticia interna, pero su nombre no aparecía en ningún lugar, como si nunca hubiera estado allí. Una mañana, recibió un correo breve. La citaban nuevamente a la empresa, esta vez para una comunicación formal. No hablaba de reunión, hablaba de resolución. Esa palabra encendió una alarma. Valeria sabía lo que venía. Había visto ese proceso antes, primero suspensión, luego silencio, después resolución. Todo ocurría sin dramatismo, sin margen para defensa, solo un trámite más. Pensó en todo lo que había ocurrido aquella noche y en cómo nadie quería escuchar eso ahora. Cuando volvió al edificio, el ambiente era aún más distante. La llevaron a una oficina pequeña, sin ventanas, solo una mesa y 2 sillas. Esteban Roldán no estaba presente, eso ya decía mucho. Un representante legal leyó un documento. Habló de faltas graves, de confianza quebrada, de procedimientos internos. Valeria escuchó en silencio. Cada frase parecía borrar horas de trabajo. Horas de tensión, horas de decisión. Nada de eso figuraba en el papel. Solo el error, solo la infracción. El documento indicaba despido inmediato, sin posibilidad de reincorporación, sin referencia a resultados, sin mención a consecuencias evitadas. Valeria firmó con la mano firme, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que negarse no cambiaría nada. El representante recogió los papeles, le pidió que entregara su credencial, que no regresara a su puesto, que Recursos Humanos se comunicaría luego. Todo se dijo con tono neutro, como si fuera un procedimiento común, y eso lo hacía aún más duro, porque convertía su caída en algo rutinario.
Al salir de la empresa, Valeria cruzó el hall principal. Algunas personas la vieron, otras fingieron no hacerlo. El rumor ya circulaba. Alguien había sido despedido por violar protocolos. Nadie sabía los detalles y nadie los pediría. El poder funcionaba así, simplificando historias complejas, hasta dejarlas en una sola palabra: error. Valeria caminó sin detenerse, con la cabeza en alto, pero con el pecho apretado, sabiendo que la injusticia había sido sellada. Esa misma tarde, una notificación apareció en los canales internos. El sistema crítico había superado la fase de riesgo. El hijo de Esteban estaba estable. La empresa celebraba la eficiencia de sus protocolos. Valeria leyó esa información desde su teléfono, sentada en una parada de autobús, y entendió algo con claridad. El éxito estaba siendo atribuido al sistema, no a la persona que lo sostuvo. Ese contraste abrió una grieta pequeña, pero profunda, porque dejó al descubierto una verdad incómoda que todavía nadie quería enfrentar. Mientras el sol comenzaba a caer, Valeria guardó el teléfono. Sabía que su versión no interesaba, que nadie la buscaría, que la historia oficial ya estaba escrita. Pero también sabía algo más, que los registros seguían existiendo, que los datos no mentían, y que tarde o temprano alguien tendría que revisarlos con atención. Esa certeza no le devolvía el trabajo, pero sembraba una posibilidad, una que aún no tenía forma, pero que empezaba a moverse en silencio, esperando el momento de salir a la luz. Días después del despido, Valeria intentó retomar una rutina mínima. Buscó trabajos temporales, envió currículos, sin respuesta. La etiqueta de ex empleada despedida pesaba. Las referencias se volvieron evasivas, nadie quería involucrarse. El silencio de la empresa seguía intacto, como si ella nunca hubiera existido allí. Ese vacío la obligó a moverse, a no quedarse quieta, porque quedarse quieta era aceptar la versión oficial, y ella no estaba dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, en la empresa Esteban revisaba informes médicos diarios. Tomás seguía estable, pero algo no encajaba. Los especialistas hablaban de una mejora inesperada, más rápida de lo previsto. Los protocolos no explicaban del todo ese avance. Esteban notó discrepancias menores, detalles técnicos que no coincidían con los reportes automáticos. No eran errores graves, pero sí inconsistencias. Eso despertó su atención, porque estaba acostumbrado a sistemas perfectos, y cuando algo funcionaba demasiado bien, siempre había una razón oculta. Esteban solicitó una revisión técnica externa, no lo anunció, no lo compartió con la dirección, fue una decisión personal. Quería certezas, no opiniones internas. Los consultores comenzaron a analizar los registros históricos, accesos, cambios, secuencias de datos, nada superficial. Esteban observaba desde lejos, con la paciencia de quien controla el tiempo. Sabía que los datos terminarían hablando, y cuando lo hicieran, quería estar preparado, porque intuía que la historia no era tan simple como se la habían presentado. Los primeros resultados llegaron discretamente, un informe preliminar, sin conclusiones oficiales, solo observaciones técnicas. Señalaban una intervención manual clave durante el turno nocturno. Justo antes de la estabilización completa, Esteban leyó el documento con atención. El nombre del usuario apareció destacado: Valeria Cruz. Ese nombre le resultó familiar. Recordó el despido, la auditoría, la decisión rápida. Sintió una incomodidad inesperada, porque esa intervención no figuraba en los informes internos y alguien había decidido ocultarla. Esteban pidió el expediente completo. Recursos humanos. Se mostró cauteloso, pero obedeció. Los documentos mostraban una narrativa clara: violación de protocolo, acceso no autorizado, despido inmediato, nada más. Nada sobre resultados, nada sobre consecuencias evitadas. Ese vacío empezó a incomodarlo,
porque él mismo había exigido resultados, y ahora esos resultados existían, pero no tenían autor reconocido. Esa contradicción lo obligó a mirar más allá. Por primera vez desde el inicio, se preguntó si había juzgado demasiado rápido. Valeria recibió una llamada inesperada. Un número desconocido dudó en responder, pero lo hizo del otro lado. Una voz formal le solicitaba presentarse nuevamente en la empresa. No era una orden, era una invitación. Eso la desconcertó. Preguntó el motivo. La respuesta fue vaga. Revisión técnica en curso, necesidad de aclaraciones. Valeria entendió que algo estaba cambiando, porque antes nadie había querido escucharla. Ahora alguien la buscaba, y eso despertó una mezcla de cautela y esperanza, que prefirió no mostrar el día del encuentro. Valeria cruzó el hall principal otra vez. Las miradas volvieron, algunas curiosas, otras incómodas. La llevaron a una sala distinta, más grande, más iluminada. Esta vez, Esteban Roldán estaba allí, de pie, esperándola. No sonreía, no mostraba hostilidad, solo atención. Eso fue suficiente para alterar el equilibrio, porque por primera vez él no tenía todas las respuestas y ella no estaba completamente indefensa. Esteban comenzó hablando de los informes externos, mencionó discrepancias, habló de una intervención crítica, sin acusar. Sin levantar la voz, Valeria escuchó. Reconoció cada detalle, cada dato mencionado. Sabía exactamente de qué hablaba. Cuando Esteban preguntó por qué no había informado, Valeria respondió con hechos, con fechas, con órdenes escritas, con mensajes firmados por él mismo. No habló de emociones, no pidió comprensión, solo describió lo ocurrido, tal como había pasado. Ese contraste empezó a incomodarlo, porque la narrativa simple se desmoronaba. El silencio se instaló en la sala. Esteban revisó los documentos otra vez. Valeria permaneció quieta. No había nada más que añadir. Los registros coincidían, las decisiones también. El peso de la responsabilidad empezó a desplazarse, de forma lenta pero clara. Esteban entendió que su orden había creado el escenario, que su rigidez había cerrado caminos y que alguien abajo había hecho lo que él no permitió. Esa revelación no fue inmediata, pero empezó a abrir una grieta en la seguridad con la que había actuado hasta entonces. Antes de terminar la reunión, Esteban dijo que la investigación seguía abierta. No habló de reincorporación, no habló de disculpas, pero tampoco cerró la puerta. Valeria salió de la sala sin promesas, sin garantías, solo con una sensación distinta. Algo había cambiado. No era justicia aún, pero ya no era silencio absoluto. Mientras caminaba hacia la salida, entendió que lo más difícil estaba por venir, porque ahora la verdad había sido vista. Y cuando la verdad entra en juego, el poder siempre tiene que decidir si la enfrenta o vuelve a enterrarla. La revisión externa avanzó sin anuncios oficiales. Los consultores trabajaban con acceso completo, revisaron cada línea de código, cada ajuste manual, cada registro oculto en los informes internos. Esteban exigió precisión absoluta. No quería interpretaciones, quería hechos. Los datos comenzaron a organizarse en una secuencia clara. Mostraban el riesgo inicial, la orden de no escalar problemas, la intervención nocturna y la estabilización inmediata posterior. Todo encajaba sin necesidad de explicaciones. El informe final fue entregado en una carpeta cerrada. Esteban la abrió solo. Leyó cada página con atención. No había ambigüedad. La mejora de Tomás no había sido automática. Había sido consecuencia directa de una corrección manual realizada por Valeria en contra de las órdenes vigentes, pero en favor de la seguridad del sistema. Ese detalle lo obligó a detenerse, porque la acción que castigó era la misma que había evitado una tragedia, y esa contradicción ya no podía ignorarse. Esteban recordó la noche del mensaje, la orden breve, la necesidad de resultados sin ruido. Entendió que había creado un entorno
donde decir la verdad no era una opción y donde actuar correctamente significaba exponerse. Ese reconocimiento no fue cómodo porque ponía en cuestión su forma de mando. La empresa funcionaba por obediencia, no por criterio, y ahora los datos demostraban que esa lógica casi había fallado con la vida de su propio hijo. Mientras tanto, Valeria esperaba noticias sin insistir. Había aprendido a no llamar, a no escribir, a no presionar. Sabía que cualquier movimiento podía ser malinterpretado. Seguía buscando trabajo, aceptando tareas temporales, intentando sostener su rutina. Pero la incertidumbre seguía presente, porque ahora su historia estaba en manos ajenas, y no sabía si sería usada para corregir una injusticia o para proteger una imagen. Esteban convocó a una reunión extraordinaria, esta vez con directivos clave. Presentó el informe sin adornos, dejó que los datos hablaran, mostró las secuencias, las decisiones, las omisiones. El silencio en la sala fue inmediato. Nadie cuestionó los números porque eran claros. La narrativa interna comenzó a resquebrajarse. Ya no se trataba solo de una empleada, sino de un fallo estructural, provocado por órdenes superiores. Algunos directivos intentaron minimizar el impacto. Hablaron de procedimientos, de riesgos legales, de mantener una imagen sólida. Esteban los escuchó, pero ya no con la misma seguridad, porque ahora el problema tenía un rostro y una consecuencia directa. Tomás seguía vivo gracias a esa intervención. Negar eso era negar la evidencia. Y por primera vez, Esteban se vio obligado a elegir entre proteger el sistema o asumir la verdad completa. La decisión no fue inmediata, pero fue inevitable. Esteban ordenó reabrir el caso de Valeria. Solicitó una evaluación pública de los hechos, no una nota interna, no un ajuste discreto, una corrección visible. Esa orden generó resistencia porque exponía errores de mando y cuestionaba decisiones pasadas. Pero Esteban no retrocedió. Había entendido que ocultar la verdad solo prolongaría el daño y que el costo ya no era solo reputacional. Valeria fue informada de la reapertura. El mensaje fue breve, formal, pero distinto. No hablaba de faltas, hablaba de revisión. Eso fue suficiente para alterar su calma. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, porque la empresa no daba marcha atrás fácilmente. Esa notificación abrió una expectativa peligrosa, porque también podía terminar peor. La verdad podía ser reconocida o usada para cerrar el tema definitivamente, y esa ambigüedad la mantuvo en vilo. Días después, la empresa emitió un comunicado interno. Reconocía una intervención crítica no autorizada que había evitado un fallo mayor. No mencionaba nombres aún, pero admitía que la auditoría inicial fue incompleta. Ese texto comenzó a circular, generó preguntas, rumores, incomodidad. Valeria leyó el comunicado varias veces, entendió que la historia estaba cambiando, pero también que aún faltaba lo más difícil: asignar responsabilidades reales, y eso todavía no había ocurrido. Esteban observó la reacción interna con atención. Sabía que el siguiente paso definiría todo si asumía su parte. La estructura de poder se vería afectada. Si delegaba la culpa, nada cambiaría realmente. La verdad ya estaba expuesta, pero no completa, y ahora la empresa y él mismo estaban frente a una decisión final que no podía posponerse, porque esta vez no había protocolo que la ocultara. La reunión definitiva se celebró sin prensa, sin comunicados previos, sin margen para discursos ensayados. Esteban llegó temprano. Llevaba el informe completo bajo el brazo. Sabía que esa decisión no sería cómoda, pero también sabía que ya no podía evitarla. Los directivos tomaron asiento en silencio. El ambiente estaba cargado, no de tensión técnica, sino de responsabilidad, porque esta vez los números señalaban hacia arriba. Esteban abrió la reunión reconociendo el fallo. No habló de sistemas. Primero habló de órdenes, de decisiones tomadas desde la cima.
Admitió que su instrucción de no escalar problemas había creado un riesgo real. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba esa postura, menos aún de alguien como él. Asumir públicamente una equivocación, romper la lógica de autoridad absoluta. Eso cambió el tono de todo, porque ya no había un culpable aislado. Había un error de poder. Luego habló del despido, reconoció que fue precipitado, que se basó en una auditoría incompleta y que no se consideraron las consecuencias evitadas. No intentó justificarlo, no buscó atenuantes. Simplemente lo expuso. Ese gesto generó incomodidad, porque implicaba aceptar una injusticia, no como excepción, sino como resultado de una cultura interna que premiaba el silencio y castigaba la iniciativa. Valeria fue convocada a esa misma reunión, no como acusada, sino como parte central del caso. Entró a la sala con calma. No había aplausos, no había gestos de apoyo, solo atención contenida. Esteban explicó su intervención, usando datos, registros, secuencias. Dejó claro que sin esa acción, el sistema habría fallado y que el resultado médico no habría sido el mismo. Esa afirmación cambió el eje, porque ya no se discutía una infracción, sino una salvación silenciosa. Algunos directivos plantearon riesgos legales, hablaron de precedentes, de autoridad debilitada. Esteban escuchó, pero esta vez no cedió. Respondió que el mayor riesgo había sido ignorar la realidad, que el poder no protegía a su hijo, ni a la empresa, si se negaba a corregirse. Esa postura marcó una ruptura clara, porque ya no defendía. La estructura defendía la verdad, y eso alteraba el equilibrio interno. El impacto fue inmediato. La narrativa interna cambió de tono. Ya no se hablaba de error individual, sino de decisión crítica, tomada en condiciones extremas. Valeria permanecía en silencio, no intervenía, no necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban por ella y eso era suficiente. Esteban entendió en ese momento que su caída no era financiera, ni de prestigio externo. Era moral, porque había fallado donde más importaba. La resolución se tomó. Esa misma tarde, la empresa reconocería públicamente el error, no con una nota ambigua, sino con una declaración clara, asumiendo responsabilidades, corrigiendo el despido y revisando los protocolos internos. Esa decisión generó resistencia, pero también alivio, porque cerraba una herida abierta. Esteban sabía que esa corrección no borraba lo ocurrido, pero lo enfrentaba de frente. Cuando Valeria salió del edificio, no sintió euforia, sintió cansancio. La justicia no siempre llega con alivio inmediato. A veces llega pesada, cargada de todo lo que se perdió antes. Sabía que nada le devolvería esos días, ni la angustia, ni el silencio. Pero también sabía que algo había cambiado, no solo para ella, sino para quienes vendrían después. Y eso le dio una quietud distinta. Esteban se quedó solo en su oficina, miró la ciudad desde lo alto, pensó en el poder que había ejercido y en el costo que casi paga. Entendió que su caída no estaba en perder autoridad, sino en descubrir que su rigidez había puesto en peligro lo único que realmente importaba. Ese reconocimiento no fue público ni espectacular, fue íntimo y por eso más profundo. Esa noche Esteban revisó de nuevo el informe médico. Tomás seguía estable, dormía tranquilo. Ese dato simple le recordó el motivo real de todo y también el precio. Había aprendido tarde, pero aprendido al fin, que el poder sin escucha no protege, solo aplasta. Y ahora debía enfrentar el último paso, el que cerraría la historia, no con control, sino con reparación real. La declaración oficial fue publicada a primera hora. No usó lenguaje técnico, no escondió responsabilidades, reconoció el error de mando, reconoció el despido injusto y reconoció la intervención decisiva de Valeria. Por primera vez, su nombre apareció ligado a una acción correcta, no a una falta. La empresa asumió que sin esa decisión, el desenlace habría sido distinto.
Ese reconocimiento rompió el silencio acumulado y obligó a muchos a replantearse lo ocurrido, porque ya no era posible negar los hechos. Valeria leyó el comunicado. Desde su casa, sin emoción exagerada, sin alivio inmediato, las palabras no borraban lo vivido, pero ordenaban la historia. Ya no era la empleada que falló, era la persona que actuó cuando nadie más lo hizo. Ese cambio de narrativa no reparaba todo, pero devolvía algo esencial: su dignidad, la posibilidad de ser vista sin sospecha y la certeza de que no había estado equivocada, aunque hubiera pagado un precio alto por hacer lo que debía. Días después, fue citada nuevamente, esta vez sin ambigüedad. La empresa le ofreció reincorporación, con condiciones distintas, más claras, con protocolos revisados y un reconocimiento formal de su actuación. Valeria escuchó, agradeció, pero pidió tiempo. Había aprendido que volver sin reflexionar también podía ser una forma de perder. No rechazó, pero tampoco aceptó de inmediato. Sabía que ahora tenía algo que antes no, la posibilidad real de elegir, sin miedo, sin presión. Esteban la recibió en privado, no como magnate, sino como padre. No habló de la empresa, habló de su hijo, de la noche que no supo, de la orden que dio. Sin pensar en consecuencias, reconoció su error sin rodeos. No buscó absolución, solo dejó claro que entendía el daño causado. Ese gesto no reescribía el pasado, pero cerraba una herida que había quedado abierta desde el silencio, y Valeria lo escuchó sin interrumpir. La conversación fue breve, sin promesas grandilocuentes, sin discursos largos. Valeria respondió con hechos, dijo lo que había hecho, por qué lo hizo y qué había aprendido de ello. No reclamó, no exigió, solo marcó límites. Dejó claro que su decisión no fue heroica, fue necesaria y que nadie debería volver a pagar por actuar con criterio. Ese intercambio equilibró la balanza de una forma silenciosa, pero definitiva. Con el paso de las semanas, la historia se asentó, los rumores se disiparon, los protocolos cambiaron y la empresa ajustó sus procesos, no por presión externa, sino por evidencia interna. Valeria decidió aceptar la reincorporación, en un rol distinto, con mayor autonomía y con una posición que ya no dependía del miedo constante, sino de la experiencia demostrada. Ese cambio no fue un premio, fue una corrección que llegó después de la caída. El primer día de regreso, Valeria caminó por los pasillos, ya no evitaba miradas, ya no bajaba la cabeza. Algunos la reconocieron, otros la saludaron con cautela. No importaba, ella sabía quién era, y eso era suficiente. El sistema que monitoreaba ahora tenía nuevas capas de control, nuevas vías de comunicación. Ya no dependía de silencios. Eso no garantizaba justicia eterna, pero reducía la posibilidad de que alguien quedara solo otra vez. Esteban observó esos cambios a distancia sin intervenir directamente. Había entendido que su rol no era controlar cada decisión, sino permitir que las decisiones correctas ocurrieran, incluso cuando no venían desde arriba. Esa renuncia silenciosa al control absoluto fue su verdadera caída y también su aprendizaje más profundo. No anunciado, no celebrado, pero necesario. Porque el poder que no se revisa termina destruyendo lo que pretende proteger. Tomás continuó su recuperación. Los informes médicos se volvieron rutina, sin sobresaltos, sin urgencias. Ese equilibrio, tan simple, era el resultado de una cadena de decisiones. Algunas correctas, otras no. Valeria entendía ahora que su acción había cambiado más que un sistema, había expuesto una falla mayor y había obligado a corregirla. Ese impacto no se medía en cifras, se medía en silencios rotos y en verdades asumidas. Aunque el costo hubiera sido alto, al cerrar esa etapa, Valeria no buscó reconocimiento público,
No contó su historia, no se presentó como ejemplo, simplemente siguió adelante con la certeza de haber hecho lo correcto. Cuando nadie más quiso hacerlo, la historia no terminó con aplausos, terminó con algo más raro: justicia real, imperfecta, tardía, pero necesaria, y dejó una huella clara que el poder sin escucha siempre acaba siendo confrontado por alguien que se atreve a actuar. Valeria salió del edificio por última vez sin bajar la cabeza. No había ganado una batalla. Había sobrevivido a una injusticia. El sistema seguía funcionando. El niño seguía con vida. Y la verdad ya no podía esconderse detrás de protocolos. El poder había tenido que mirarse al espejo. Aunque fuera tarde, aunque doliera, nada borraría lo que ella perdió. Pero tampoco nadie podría negar lo que hizo. Porque cuando todos eligieron callar, alguien decidió actuar, y eso cambió todo. Si esta historia te tocó, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo historias que no todos se atreven a contar.